Para empezar, sabemos que muchos han dicho sobre las enfermedades parasitarias. Estas constituyen un problema de salud pública por su alta frecuencia en los países en vía de desarrollo y por la presencia en países desarrollados, debido a la migración de personas y por su alta morbilidad. Partiendo de esto y teniendo muy en cuenta que un parásito es un microorganismo que vive en otro organismo llamado huésped, decidimos hacer una investigación acerca de la enfermedad parasitaria llamada Trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las 17 enfermedades tropicales más desatendidas de América Latina, donde se estima que alrededor de 8 millones de personas están infectadas por el Trypanosoma cruzi y que alrededor de 65 a 100 millones de personas corren el riesgo de infectarse. Como consecuencia a estos antecedentes, decidimos que sería útil revisar o tocar algunos puntos sobre su historia, su agente etiológico, vector, aspectos clínicos y epidemiología de esta enfermedad. En efecto, la Trypanosomiasis americana es una enfermedad letal causada por un parásito flagelado llamado Trypanosoma cruzi, el cual se produce en los tejidos y circula en los animales domésticos, silvestres, insectos y humanos, de los cuales su vector es el tratomino o pito. Esta es una afección que puede causar problemas muy serios en el corazón y estómago. La enfermedad de Chagas es muy común en Latinoamérica, especialmente en las áreas rurales y de escasos recursos. Además, es una de las enfermedades parasitarias con mayor impacto en la estabilidad de los sistemas de la salud. Existen dos tipos de tripanosomiasis, una llamada enfermedad de Chagas y otra denominada tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, la cual su patógeno es un protozoo flagelado llamado Trypanosoma cruzi, que se transmite a través de la mucogloxina con un periodo de incubación de 3 a 21 días, presentando síntomas neurológicos. La tripanosomiasis africana tiene un diagnóstico serológico y microscópico y su tratamiento depende de la etapa donde se encuentra la enfermedad. Además, en su prevención existen medidas para evitar la picadura y las entomologías frente a la mosca. Esta se encuentra distribuida en al menos 36 países de África, a diferencia de la tripanosomiasis americana. Retomando la enfermedad de Chagas, esta lleva el nombre del médico brasileño e investigador Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, quien la descubrió en el año 1909. Cabe mencionar que el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se estableció el 14 de abril. En cuanto al agente etiológico, se destaca que el Trypanosoma cruzi es producido por un parásito unicelular microscópico que evoluciona en los tejidos de los mamíferos y en el intestino de un insecto hematófago. Es un protozoo tisgóforo que pertenece a la familia Trypanosomatidae. Esta especie cruzi es un protista de clase Kinetoplastea y además se considera como un parásito intracelular con un ciclo de vida que involucra vertebrados e invertebrados. Bueno, respecto a su morfología, esta se puede presentar en 3 estadios que son los siguientes. Como primero, de amastigote, caracterizado por presentarse en forma esférica o ovalada. Esta es la forma reproductiva de las células mamíferas, principalmente en las células musculares y nerviosas. Luego, adquiere una forma alargada y con el cinetoplasto localizado con anterioridad al núcleo, lo cual se denomina epimastigote. Y esta es la forma reproductiva en el tracto digestivo de los invertebrados y en medio de cultivos. Por último, adquiere una forma tripomastigote, también alargado pero con el cinetoplasto localizado posterior al núcleo y se encuentra en la sangre de los mamíferos. Además, esta es la forma infectante de ellos. Cabe resaltar que esta forma no se divide. El ciclo de vida de este parásito inicia cuando el vector se alimenta de la sangre de un mamífero infectado con tripomastigote que se encuentran en la fase aguda de la enfermedad. Ya en el tracto digestivo del insecto, estos pasan a ser esferomastigotes y van contaminando todo a su paso. Al migrar al intestino grueso se convierten en tripomastigotes metacíclicos, que son excretados luego de que el insecto haya consumido la suficiente sangre. En el momento en que las heces del insecto entran en contacto con la piel del mamífero picado, estos penetran la lección y empiezan a multiplicarse por fisión binaria. Luego se establecen en el citoplasma de las células nucleadas, donde se transforman en amastigotes, que luego de un pequeño periodo de tiempo nuevamente serán tripomastigotes. Estos llevan a cabo la ruptura de las células huéspedes para poder ser liberados en la circulación sanguínea y linfática. A continuación le vengo a hablar sobre los tipos de transmisión del Trypanosoma cruzi. En cuanto a los tipos de transmisión por Trypanosoma cruzi, podemos mencionar que existe la forma vectorial, oral, transfusional y vertical. Cuando hablamos de la transmisión vectorial, se da cuando el vector tratomino o pito pica e infecta con heces al huésped, dejando tripamastigotes metacíclicos.
Los tripomatigotes ingresan a través de úlceras que deja la picadura en la piel. La transmisión oral se da por el consumo de alimentos o bebidas que han sido contaminadas con heces de gatómenos infectados. También por la contaminación con utensilios usados para la preparación de alimentos o en la manipulación de cadáveres de mamíferos infectados. La transmisión transfusional ocurre por la presencia de trimastigotes vivos e infectantes en la sangre de donantes provenientes de zonas endémicas. La transmisión vertical se da por el paso del parásito a través de la placenta hacia el feto. Cabe mencionar que se puede transmitir de forma accidental, que se da por punción u otro tipo de contacto, así como la transmisión mediante la leche materna. La tripanosomiasis americana cuenta con unos periodos de incubación según el tipo de transmisión, los cuales pueden ser por vía vectorial de 5 a 15 días, también transfusional o de trasplante de 30 a 40 días. La congénita de 4 a 9 meses y durante el parto es variable, y oral es de 3 a 22 días. Por otro lado, el periodo de transmisibilidad oscila entre 10 a 30 días. Claramente, existen factores de riesgo que incrementan el número de contagios de esta enfermedad, de los cuales podemos destacar residir o incluso proceder de América Latina, ya que el insecto vector habita más que todo en el territorio americano. Vivir en condiciones precarias y ser transfundido con unidades que contengan cualquier tipo o forma del parásito. Por otro lado, la tripanosomiasis americana se puede presentar en 3 fases clínicas, las cuales son la fase aguda, la fase indeterminada y la fase crónica, presentando manifestaciones diferentes cada una. Primeramente, en la fase aguda, esta es caracterizada por tener una duración de 7 a 84 días y de ser de fácil detección. En esta fase se presentan algunas características como el hecho de que el parásito circulante está en la sangre en cantidades detectables. Las manifestaciones de esta enfermedad febril pueden persistir hasta 12 semanas y los signos y síntomas pueden desaparecer espontáneamente, pudiendo evolucionar también a la fase crónica o progresar a la fase aguda. En cuanto a la fase indeterminada, esta se caracteriza por ser asintomática en la mayoría de los pacientes. Por su parte, la fase crónica se caracteriza por tener una duración de 10 a 30 años. Es de difícil detección y también se destacan algunas características de las fases como lo son, que inicia desde el momento en que persiste la infección por Trypanosoma cruzi y el episodio agudo se resuelve clínicamente. Si el parásito no es eliminado durante este periodo agudo o en etapas posteriores, se considera que la persona va a permanecer infectada por el resto de su vida. Otra de las características de esta etapa crónica es que el parásito circula en muy bajas cantidades, por lo que la detección es casi negativa. En cuanto a los síntomas, estos se caracterizan también dependiendo de la etapa en que se encuentra la enfermedad. En la etapa temprana o periodo agudo, este se caracteriza por presentar síntomas como la fiebre, hinchazón en el sitio de la infección, dolor de cabeza, fatiga, hinchazón en los párpados, erupciones cutáneas, taquicardia, agrandamiento del hígado y el vaso, decaimiento, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, vómitos, ganglios inflamados, entre otros síntomas. Por otro lado, en la etapa indeterminada, esta se caracteriza por ser asintomática en la mayoría de los pacientes. Y por último, en la etapa tardía, o también llamado periodo crónico, pueden presentarse algunos trastornos cardíacos, agrandamiento de algunos órganos como el esófago, el colon y algunos trastornos digestivos, alteraciones en el sistema nervioso autónomo, dolor estomacal o estreñimiento debido al agrandamiento del colon y dificultad para tragar debido al agrandamiento del esófago. De igual forma, existen algunas complicaciones que se pueden presentar si la enfermedad persiste, de las cuales podemos mencionar las siguientes. Insuficiencia cardíaca, que se produce cuando el corazón se vuelve débil o rígido, que no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de todo el cuerpo. Agrandamiento del esófago, o también llamado megaesófago. Esto es poco frecuente y se debe al ensanchamiento o dilatación anormal del esófago, lo que puede generar dificultad para tragar o digerir. Y otra de las complicaciones es el agrandamiento del colon o también llamado megacolon. Esta se produce cuando el colon se dilata más de lo normal, lo que causa dolor en el estómago, hinchazón y estreñimiento. De igual forma, la enfermedad de Chagas se puede diagnosticar por medio de un examen físico y análisis de sangre.
Cabe resaltar que es posible que el paciente necesite pruebas adicionales para determinar si la enfermedad ha afectado sus intestinos y corazón. En cuanto a medicamentos o tratamientos tópicos, la enfermedad de Chagas puede tratarse etimológicamente, con el fin de eliminar la infección por Trypanosoma cruzi, esta con metronidazol y nifurtimox, siendo ambos eficaces. Ciertamente, ambos medicamentos se encuentran en una clase de medicamentos llamados antiprotozoarios, y su función principal es debilitar o matar el organismo que ocasiona la enfermedad de Chagas. La presentación de estos medicamentos es en tabletas para ser suministradas por vía oral y por lo general se toman con o sin alimentos durante 60 días. El benznidazol se usa para tratar la enfermedad en niños de 2 a 12 años y algunas veces también se utiliza para tratar la enfermedad en niños mayores de 12 años y adultos de hasta 50 años que no tengan la enfermedad de Chagas avanzada. Cabe destacar que el benznidazol está aprobado por la FDA para su uso en niños de 2 a 12 años y está comercialmente disponible. Por otro lado, el nifurtimox se usa para tratar la enfermedad de Chagas en niños desde el nacimiento hasta los 18 años. Este medicamento no está aprobado por la FDA y se encuentra disponible a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, bajo un protocolo de investigación. Entre los efectos secundarios más comunes de los tratamientos antes mencionados para tratar la enfermedad, cabe mencionar que en el caso del benznidazol, este puede producir ya sea dermatitis alérgica, disturbios gastrointestinales como diarrea, vómito, náuseas. También puede producir neuropatía periférica, anorexia y pérdida de peso e insomnio. Pero en el caso del nifurtimox, este puede producir anorexia y pérdida de peso, polineuropatía, náuseas, vómito, dolor de cabeza, mareo o... En cuanto a su epidemiología, se destaca que Chagas es la tercera enfermedad tropical más ampliamente distribuida a nivel mundial, siendo Latinoamérica la más afectada con 10 millones de personas infectadas aproximadamente hasta el año 2017. Es preciso señalar que esta infección se localiza únicamente en América, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile. De hecho, en Colombia, la infección por Trypanosoma cruzi se ha detectado a lo largo del Valle del Río Magdalena, en la región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el piedemonte de los Llanos Orientales y la Serranía de la Macarena. Los departamentos con mayor endemia son Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Arauca, y más recientemente en comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Conviene señalar que su prevalencia a nivel mundial está entre 700.000 y 1.200.000 de habitantes infectados y 8 millones de individuos en riesgo de adquirir la infección. Con el objetivo de prevenir y controlar la enfermedad, se anota que no existe una vacuna para la tripanosomiasis americana. El control integrado de vectores es el método más eficaz de prevenir la enfermedad de Chagas en América Latina, incluyendo control químico por insecticidas en domicilios infestados, mejora de las casas y su peridomicilio para así prevenir la infestación del vector. También incluir medidas preventivas personales como mosquiteros, informar y educar a la comunidad sobre el tema. Tener buenas prácticas de manufactura con higiene en la preparación de alimentos, en el transporte, almacenamiento y consumo de... En conclusión, la enfermedad de Chagas hoy forma parte de un mundo globalizado, donde se presentan nuevas situaciones y el esfuerzo conjunto de todos los investigadores involucrados brinda una esperanza para su cura y su prevención, resaltando que esta constituye una enfermedad tropical desatendida de alta frecuencia en el medio latinoamericano, especialmente en áreas rurales y de población de escasos recursos. Por ende, los estudios preclínicos muestran resultados favorables acerca de su utilidad en el manejo de la enfermedad.
La Universidad de Santander no es ajena a la problemática en cuestión y con sus grupos de investigación aporta a la ciencia, con proyectos realizados por sus docentes investigadores, como lo fue el trabajo efectuado por Linda Rocha, Indira Hernández, Daira Martínez y Jenny Castellanos del Campus Valledupar, del Grupo de Investigación Ciencia UDES, categorizado en MinCiencias con su trabajo titulado Trypanosoma cruzi, prevalencia y factores de riesgo de seropositividad en donantes de sangre del Hemocentro y Unidad de Aféresis, Valledupar, Colombia, desarrollado durante el periodo de 2013 a 2014, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi y los factores de riesgo de seropositividad en donantes de sangre voluntarios del Hemocentro y Unidad de Aféresis en Valledupar, Colombia.